Gracias, Hasta nos luego. vemos. Nos vemos, hasta luego. Bueno, a ver esto. Ahí. Están viendo las unidades del programa, ¿no? En la pantalla. Sí. Bueno, Sí. la materia tiene, hoy vamos a ver los conceptos generales, como una introducción a la materia. Después vamos a ver las empresas y cómo se organizan. Vamos a hacer un análisis del contexto, porque las empresas se manejan en un contexto. ¿A qué llamamos el contexto? A la situación económica, a la inflación, al desempleo, a la política salarial. Son todos elementos que incluso en este trabajo que ustedes van a tener que hacer, van a tener que analizar el contexto de la empresa. Si toman una empresa que está en Argentina, que yo estoy seguro que van a tomar alguna empresa que está en Argentina, tienen que analizar el contexto, tienen que analizar qué pasa en el país, obviamente en un contexto como el actual no pueden no mencionar el tema de la pandemia, ¿no? Y el efecto que puede tener sobre la empresa. Después tienen que hacer un análisis sectorial, o sea, si ustedes, por ejemplo, están viendo una empresa dedicada al turismo, bueno, ¿qué pasa específicamente en el sector turístico? En ese sentido, por ejemplo, en el INDEC, ustedes van a poder acceder a información sobre cada uno de los sectores de la economía. ¿Y qué es lo que está pasando? Por ejemplo, en el sector turístico, ¿cuántos turistas vinieron? ¿Cuánto fue la capacidad de los hoteles ocupados? ¿Cuánto consumió cada turista? En esos mismos informes que están en el INDEC van a aparecer, por ejemplo, si los consumidores, si los turistas gastaron más, gastaron menos, cuántos turistas vinieron del exterior, o sea, les va a decir, por ejemplo, ahora que vino un 98 o 99% menos de turistas del exterior de los que vinieron el año pasado. Luego van a hacer el análisis de la... ¿Sí? Profe, ¿Alguien? este último punto, ¿lo Sí. sacamos entonces del INDEC solamente? Sí, pero no, pero a ver, la unidad Un ejemplo 4, era. chicas, la Ah, vamos a ver más adelante, ¿sí? Yo les estoy presentando la materia, ¿sí? Para que ustedes vayan entendiendo de qué vamos a hablar. Entonces, nosotros cuando veamos la unidad 4, vamos a ver en profundidad un análisis sectorial, cómo se hace el análisis sectorial. ¿Sí? Yo les estoy diciendo a ustedes, así a grandes rasgos, dónde está la información. Entonces, un analista que hace un balance, que analiza los estados contables de una empresa, tiene que analizar el sector en el que se está desenvolviendo. ¿Sí? Lo tiene que analizar y eso lo tiene que poner en el informe. El análisis de la estructura patrimonial, como ustedes se imaginarán, va a surgir del estado de situación patrimonial, es el balance, donde de ahí es donde queda claro que ustedes tienen que tener los conocimientos de la contabilidad que ustedes lo tienen, que les permiten interpretar, ¿no? Qué es el pasivo, qué es el patrimonio neto. Después en la unidad 6 vamos a ver el fluir de fondos, que esto sería ideal que ustedes consigan un flujo de fondos o un flujo de efectivo, que a veces hay empresas que lo tienen, si no lo tienen, no está y punto, pero es un análisis fundamental cuando se hace el análisis de los estados contables. Después el análisis de los resultados, que viene a ser el análisis del estado de resultados, que, como ustedes se imaginarán, no se analiza aisladamente, sino que se analiza en relación a la otra información que tiene la empresa, en particular el análisis del flujo de fondo, porque como ustedes saben, en la contabilidad, el estado de resultado lo hace de acuerdo al criterio de lo devengado. Entonces, a mí me puede estar dando el estado de resultado ganancias, ¿sí? Pero esas ganancias pueden estar no devengadas. ¿Por qué? Y
porque yo hice ventas, las vendí a crédito, esas cuentas a cobrar me aparecen en el activo, tengo grandes ganancias, pero puede pasar que no las cobre. Entonces, ahí es donde resulta fundamental conocer el estado de flujos de fondos y el estado de flujos y efectivos, porque ahí me va a mostrar si efectivamente las ganancias se están traduciendo en efectivo y se están realizando. En la unidad 8 ya directamente vamos a ver cómo se hace ese informe de los estados contables, y en la 9 vamos a ver cómo técnicas para administrar el capital de trabajo. Capital de trabajo, como ustedes saben, es algo muy dinámico y su administración es muy importante, su correcta administración es muy importante para optimizar los resultados de la empresa. Y por supuesto, terminamos un análisis de todo, del balance, del estado de resultados y de la empresa en general. Pero hoy simplemente esto, para que ustedes se den una idea de los contenidos que están en la materia, el primer parcial va a ser de las primeras 5 unidades, el segundo parcial va a ser de las últimas 5 unidades. Ustedes ahí, en la parte de la clase 1, en la bibliografía, yo les subí 2 libros. Un libro de Roland Newton, que les va a permitir ver toda la materia, no es la unidad 1 solamente, sino toda la materia, y un libro de Candioti, de Administración Financiera en base a recetas caseras, que si bien no están todas las unidades, tiene desarrollado un montón de temas. Esos 2 libros no es que ustedes los tienen que estudiar para la unidad 1, es para la materia, y ni siquiera están obligadas a estudiar esos libros. Simplemente yo los subí para que tengan material de toda la materia, de las 10 unidades. Pero además, a medida que vayamos desarrollando cada una de las unidades, vamos a ir subiendo material específico de cada unidad, ¿sí? Bueno, yendo a las consideraciones básicas de lo que es un analista de los estados contables, nosotros cuando analizamos, fundamentalmente lo que vamos a tratar de analizar es la situación patrimonial, la evolución patrimonial y la evolución financiera. La situación patrimonial la vamos a analizar del estado de situación patrimonial, del balance. El balance, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar el activo, nos va a mostrar el pasivo y nos va a mostrar esto. A partir de el pasivo, tanto el pasivo como el activo, vieron que nosotros lo clasificamos en corriente y no corriente. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la situación patrimonial se puede complicar a corto plazo, si no puedo pagar mis obligaciones, o se puede complicar a largo plazo, si yo tengo mucha deuda a largo plazo. Entonces, en ese análisis hay que ver si la relación de endeudamiento que tiene la empresa es razonable, tanto endeudamiento a corto plazo como endeudamiento a largo plazo. Nosotros lo vamos a ver más adelante, que hay algo que se usa mucho en la administración de las empresas, que es lo que se conoce como el efecto de palanca financiera, que es cuando ustedes tienen una empresa, que esa empresa es rentable, tiene ganancias, y las ganancias, la rentabilidad que tiene esa empresa es superior al costo del endeudamiento. Si la empresa se endeuda, incrementa su activo y consigue aumentar sus ganancias. Entonces la empresa se endeuda y por ese medio de apalancamiento financiero cada vez gana más.
cada vez gana más, cada vez gana más. Ahora, eso puede resultar peligroso si el endeudamiento es excesivo. Y cuando hay un endeudamiento excesivo y se produce un cambio de las condiciones, que a veces pasa, sea que la empresa pierde rentabilidad, sea que aumenta el costo del endeudamiento, esa empresa puede tener problemas. De ahí que se considera que el patrimonio neto no puede ser inferior al total del pasivo. O sea, ese es como un parámetro que hay a nivel internacional que me estaría mostrando una cierta alerta respecto de la situación patrimonial. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora alcanza con que ustedes sepan que la situación patrimonial es una manera de analizarlo en los estados contables y esa información la voy a obtener del balance, del estado de situación patrimonial. Después, referidos a la evaluación patrimonial, ¿de dónde vamos a sacar esa información? Bueno, vieron que la empresa tiene un estado de evolución del patrimonio neto. Ustedes lo vieron en contabilidad. Bueno, ahí tenemos esa información para saber cómo está evolucionando el patrimonio de la empresa. Bueno, respecto a la evolución financiera de la empresa, nosotros ahí, por supuesto, que el estado de situación patrimonial nos va a dar información, pero fundamentalmente el estado de flujo de fondos me va a estar dando ahí una información que es clave. Porque yo no sé si lo recuerdan, pero chicos, la tienen que saber cómo es el estado de flujo de fondos. Se divide en tres, en operativo, de inversión y financiero. Entonces ahí el estado de origen y aplicación de fondos me va a estar dando información respecto de la situación financiera de la empresa, ¿sí? Pero bueno, no solamente vamos a tener información que va a surgir de los estados contables, sino que hay otros informes que son contables y que nosotros vamos a tener que tener en cuenta. Si nosotros somos, como yo les decía, un analista interno, alguien que está dentro de la empresa, me va a resultar relativamente fácil acceder a esos otros informes contables. Si no soy interno, sino que soy externo, estoy de afuera, quizá me resulte más difícil. Pero esos otros informes están. Por ejemplo, ¿qué cosas tienen que leer? Las notas y los anexos de los estados contables. Eso es información fundamental. Y también la memoria, porque en la memoria se cuenta todo lo que pasó en las empresas, ¿sí? Yendo a ejemplos sobre notas a los estados contables, ¿vieron? El caso de Vicentín, que presentó, digamos, se presentó en concurso de acreedores el año pasado. Bueno, ellos, todos los balances dieron ganancia de Vicentín, todos los balances de Vicentín daban ganancia. El último balance, sospechosamente, no se presentó, no está en ningún lado, no aparece. Y en los balances aparece, sobre todo en el último balance, aparece una nota a los estados contables y aparece un anexo a los estados contables donde se muestra la situación de la empresa en moneda extranjera, en dólares. Y ahí lo que quedó claro era que tenía un patrimonio neto negativo. Es decir, que las obligaciones que tenía
eran superiores a los bienes que tenía para cancelar esas deudas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Si, por ejemplo, ustedes eran un productor agropecuario, empresa, producción agropecuaria, que le vendía a Vicentín, ¿qué hacen ustedes, por ejemplo? Tenía un campo, sembraron trigo, le llevaron el trigo, porque así funciona esto, le llevan el trigo a Vicentín, le dejan el trigo ahí y después cobran más adelante. Bueno, ¿qué pasó? No cobraron. No cobraron. ¿Por qué? Y porque la empresa no estaba en situación de poder afrontar sus obligaciones. ¿Por qué? Y porque se produjo una devaluación. ¿Se acuerdan que el dólar estaba a 28 y se fue, creo, a 60? Medio rápido fue esa suba del dólar en 2 o 3 meses. Bueno, si la empresa tenía muchas deudas en dólares, obligaciones en dólares, no las podía pagar. Y bueno, y sin embargo, los productores le seguían vendiendo, o sea, le seguían enviando, digamos, su mercadería a la empresa. ¿Y qué pasa? Nadie se puso a analizar el balance y a buscar ese anexo que aparecía ahí perdido y que lo tienen que poner obligatoriamente porque hay normas contables que se tienen que cumplir. Por eso vienen temas contables. Esto es muy importante. Cuando ustedes analicen un balance, lo primero que tienen que ver es si cumple o no cumple con las normas contables. Porque puede pasar que los balances no estén cumpliendo con las normas contables. Esto pasa ahora incluso para este ejercicio que van a tener que hacer ustedes. Lo primero que van a tener que ver es si la información contable está bien confeccionada, si está hecho de acuerdo a lo que dicen las normas. En particular, en el actual contexto de Argentina, ¿qué tema es el que nos va a interesar enormemente? Si los estados contables se están ajustando por la inflación, sí o no. Vamos a suponer que no, que están a valores históricos. Bueno, si están a valores históricos, vamos a tener que hacer una adecuación de esos estados contables. Sí, quería preguntar algo, Nazaret. Sí, No, le quería decir que nosotros desde que salió el tema de que hay que ajustar por inflación, creo que en el 2018, ¿no? Había sido, julio me parece, que sí, en el estudio hacen ajustes por inflación. claro, porque hay una Que no norma vamos a tener que hacerlo. que dice que si la inflación supera el 25%, hay que aplicar el ajuste por inflación. Bueno, hay toda una discusión en Argentina, vieron que cuánto es la inflación, si era menos, más, menos, si el INDEC metía la mula, no metía la mula, bueno. Pero ahora ya no se discute que la inflación es más que el 25%. Entonces se empiezan a utilizar normas de ajuste por inflación. Normas que las que nos habíamos olvidado, porque estaba prohibido el ajuste por inflación, ¿sí? Pero lamentablemente, y ojalá no sea cierto, les digo, creo que ustedes se van a tener que acostumbrar a trabajar en un contexto inflacionario, con una inflación alta, ¿sí? Que no es lindo trabajar en ese tipo de contexto porque los números son bastante, o sea, generan desconfianza, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes ven, detectan que hay normas contables que no se están cumpliendo, tienen que detectarlas y tienen que hacer ajustes. Claro, esos números que están mal. Y obviamente eso lo tienen que poner en el informe. Yo no sé si alguna de ustedes es de River, pero bueno, si es de River las voy a amargar un poco, porque cuando River se fue al descenso River, claro, los balances daban siempre ganancia de River. River estaba bárbaro, siempre daba ganancia. Ahora,
ellos habían puesto para que, claro, como cuando iban a presentar el balance quedaba pérdida el balance, no daba ganancia. Pero decía, no, hacé lo que dé ganancia. Entonces lo hacían que daba ganancia. River siempre ganaba plata, iba muy bien. Entonces, por ejemplo, habían puesto para que el balance le dé ganancia, habían puesto en el activo a un jugador de River que ustedes quizá no lo conozcan, Cabenagui, que jugaba en River, Sí, que Daniel. lo iban a vender en 10 millones de dólares. Entonces, como lo iban a vender en 10 millones de dólares, le habían puesto esa ganancia por la venta de un jugador que iban a vender en el futuro, que la venta ni siquiera se había realizado, y eso significaba que tenía ganancia. Entonces, y eso estaba puesto en una nota a los estados contables. Decía, sí, se registró como ganancia la venta de tal jugador que no se había vendido todavía. Y el ejercicio ya se había cerrado. Y eso pasa. O sea, un día, ganancia, ganancia, ganancia. Un día el club estaba literalmente fundido y se terminó siendo al descenso. Y muchas empresas que hacen, digamos, dibujan los estados contables. Esto le pasó a Rolls Royce, por ejemplo, que decía, ¿cómo puede ser? Rolls Royce no puede dar pérdida, tiene que dar ganancia. Bueno, entonces armaban el estado contable para que diera ganancia. Y después, bueno, al otro año lo mismo. No, tiene que dar ganancia. Bueno, y al otro año lo mismo. No, bueno, un día la empresa no pudo abrir las puertas, quebró, literalmente quebró. Y este es un tema que es importante en el ejercicio de la profesión, porque cuando ustedes los contraten como contadores para firmar el balance, como contadores para hacer informes de auditoría, como contadores para hacer análisis de los estados contables, la persona que les paga va a querer que ustedes por ahí pongan lo que quiere o lo que les conviene. Y ustedes tienen que tener la capacidad suficiente para hacer las cosas como corresponde y no hacer cualquier cosa. ¿Sí? Ténganlo muy claro. Y ahora, desde hace un tiempo, ya desde hace bastante tiempo, ojo que existe la ley penal tributaria. Y entonces hay una responsabilidad penal del contador. Porque antes era, ustedes lo van a ver cuando vean el ejercicio de la profesión, antes era, no cumplías con normas éticas, bueno, el consejo profesional te podía sancionar, incluso te podían quitar el título o quitarte la matrícula. Ahora va a la cárcel. Y de hecho hay contadores que han ido a la cárcel por firmar algo que no corresponde. ¿Sí? Así que el tema de la responsabilidad profesional lo van a ver ustedes en algún momento de la carrera, eso quédense tranquilo, pero bueno, sí, no pueden hacer cualquier cosa. Bueno, hay distintos informes. Acá en las normas contables hay normas contables nacionales, las normas contables profesionales y las normas contables internacionales. Dentro del material de la clase yo les puse un enlace a una nota de FAE donde explica las diferencias que existen entre las normas contables profesionales y las normas internacionales. Y dentro de las tareas hay un cuestionario que tienen que contestar. Si ustedes leen la nota, van a poder contestar ese cuestionario marcando cuáles son las diferencias que existen entre las normas contables profesionales y las normas contables internacionales. Yo le subí en la bibliografía las normas con un resumen de las normas contables internacionales. El resumen tiene más o menos 600 hojas. Las normas contables internacionales son varios libros así, que si se los tiro por la cabeza, les puedo asegurar que las mato. Literalmente, las mato. En teoría, en esta cátedra, ustedes tienen que aprender las normas contables internacionales. Imposible enseñarles las normas contables internacionales. Imposible
abordar el tema imposible. Realmente es imposible. Se imaginan que es un cuatrimestre y las normas contables internacionales ni siquiera son un punto del programa, es medio punto del programa. Hay un punto que dice normas contables profesionales, que son las que rigen en la Argentina, y las normas contables internacionales. Yo les subí el resumen, no para que lo lean, simplemente para que sepan que existe. Que sepan que existen las normas contables internacionales. El artículo sí, lo tienen que leer. Las preguntas del práctico las tienen que contestar, les va a resultar fácil contestarlas. Si comprenden el artículo, se van a dar cuenta de que ahí tienen una gran oportunidad de trabajo en el ejercicio de la profesión. ¿Por qué? Bueno, primero, porque Argentina tiene una tradición. Las normas contables profesionales las fija la Argentina. Punto. Y a las normas contables internacionales las van adaptando a medida que las normas contables que vayan cambiando. Ahora bien, otros países directamente decidieron no sacar normas contables y aplicar las normas contables internacionales. El tema es que la tendencia mundial es no que cada país haga normas contables propias, sino que todos los países usan las normas contables internacionales. Y obviamente las empresas, que hoy por hoy la gran mayoría de las empresas son internacionales, porque, no sé, si ustedes me dicen Café Martínez, si ustedes me dicen Grido, si ustedes me dicen Fredo, bueno, están en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, en Chile, o sea, se extendieron a otros países. Entonces, todas esas empresas se ven obligadas a cumplir con las normas contables internacionales. Y en Argentina ya empezaron a haber normas contables profesionales de Argentina que obligan a las empresas a aplicar las normas contables internacionales. Y en ese artículo, precisamente lo que dice es, a los empresarios, le hacen nota a los empresarios, ¿qué dicen los empresarios? Estamos obligados a aplicar las normas contables internacionales. ¿Qué nos pasa? Los contadores en Argentina no tienen ni idea de las normas contables internacionales. No podemos conseguir contadores que sepan qué son las normas contables internacionales. Alguna que quizás trabaje con alguna empresa que tenga filial en el exterior o viceversa. Pero si no... Claro, pero además, por ejemplo, todas las empresas que cotizan en bolsa, en la Bolsa de Buenos Aires, están obligadas a aplicar normas contables internacionales. Vieron que hoy es bastante común que haya interacción, hay muchas empresas argentinas que cotizan en Nueva York, se van abriendo mercados internacionales, y bueno, te exigen la aplicación de normas contables internacionales. Entonces, esto va a ser algo que viene. Entonces, ustedes por lo menos sepan que existen, y si en algún momento las tienen que aplicar, bueno, las buscan por internet, ojo, porque aunque nosotros estudiemos los libros que yo les dije, 3 libros así que si se los tiro por la cabeza las mato, sepan que el año que viene vuelven a salir las nuevas. Esos libros son para este año. Todos los años, hay una asociación internacional de contadores que se juntan y fijan las normas contables internacionales. Entonces te hacen todas las normas. Son 3 libros así de 500 hojas cada uno. Pero además, durante el año, alguna modificación le hacen. También le hacen un anexo a las normas contables internacionales. Así que es un tema muy complejo, en el cual, en el artículo lo explica, por ejemplo, diciendo, bueno, si yo tengo una empresa de aviones y vendo pasajes pero con millas, bueno, ¿cómo se registra eso? Lo de las millas que voy dando
a medida que la gente me va comprando. Bueno, ese tipo de cosas que por ahí en las normas contables profesionales nuestras, no lo registre nada, qué sé yo, después vemos en qué periodo lo asignamos, todo eso. Las normas contables internacionales están en todos esos detalles. Por eso lo dice el artículo periodístico, que está bueno que lo lean. Conclusión, el diablo está en los detalles y las normas contables internacionales están en todos y cada uno de los detalles, ¿sí? Bueno, precisamente los estados contables tienen limitaciones, eso ustedes lo tienen que quedar claro. No se puede solamente con los estados contables resolver hacer un análisis y una interpretación de la situación de las empresas. Los estados contables tienen problemas generales, como el que yo les acabo de describir, que les dije por ahí están mal hechos. Pueden tener un problema de falta de comparabilidad. ¿Por qué tienen un problema de falta de comparabilidad? Fundamentalmente por efecto de la inflación. Yo estoy analizando 3 estados contables, están a valores históricos, ustedes lo saben, no necesitan que se lo explique. Si los valores no están ajustados por inflación, no son comparables. A veces se aplican normas distintas, normas contables distintas para un balance que para otro, entonces eso también dificulta la comparación. Y lamentablemente en Argentina se omiten consolidar los balances. Vieron que las empresas, cuando están todas relacionadas entre sí, que cada vez es más común la existencia de lo que se denominan holding empresarios, están obligados a consolidar los estados contables. Entonces, suele ser bastante frecuente que los estados contables no están consolidados. Además de los estados contables, tenemos, como yo les dije, el informe de los administradores. Las empresas tienen un administrador financiero, cuyo nombre ahora a veces ahora le ponen CEOs, que son las siglas en inglés, que hacen informe. Eso, si ustedes logran tener el informe del administrador, van a tener una parte importante de este trabajo que tienen que hacer hecho, porque está escrito ahí. Ello está en lo que se denomina la memoria. La memoria suele ver acompañada del informe del administrador. Y ahí les dice la rentabilidad, cuánto aumentaron las ventas, cuánto mejoró la empresa. Después eso, sobre todo ustedes si tienen capacidad, tienen que tener visión crítica y darse cuenta que obviamente el administrador se está haciendo buena propaganda, está diciendo que está todo bien, que la empresa anda fantástico. Y si algo no funciona, es por desgracias ajenas e imponderables que jamás pudieron preverse. Pero digamos, sí, Nazaret. Una consulta, la memoria, ¿dónde la encontramos? Porque hay... La memoria está con los estados contables, ¿sí? Perfecto. Y vos estás ahí en el estudio contable, Sí. cuando la empresa presenta el balance general, debería hacer una memoria. Debería hacer una memoria, porque están obligados a hacer la memoria. Lo Perfecto. que suele pasar, te digo porque yo también he trabajado así, si las empresas son chiquititas, son medias familiares, la memoria la hacen para cumplir con las normas. Decir, hola, sí, pam, pum, pam, pusieron 3 palabras, copian el pasado, firman, ya está. Cuando vos estás en una gran empresa que tiene diferentes socios, que tiene diferentes inversionistas y en los que tenés que rendir cuenta, esa memoria está hecha de otra manera, ¿sí? Entren, aunque sea por curiosidad, a cualquier empresa de primera línea de Argentina, cualquiera, la que se les ocurra, pueden ir, no sé, La Serenísima, pueden ir a Techín, pueden ir a incluso empresas internacionales que también publican, poner Coca-Cola, Pepsi, lo que sea, Disney, tienen
esto publicado en español y tienen la memoria publicada en español. Y la van a poder ver y se van a sorprender de la forma en que presentan los balances y de la forma que presentan la documentación. Y vuelvo a insistirles, mucho de lo que tiene que hacer el analista está ahí. Ahora, obviamente, cuando vamos a un trabajo profesional, que a ustedes alguien los contrata, vamos a suponer que yo soy accionista de Coca-Cola. Entonces tengo toda la memoria de Coca-Cola, tengo los balances de Coca-Cola, pero yo digo, yo desconfío. Si no, ¿para qué voy a contratar un analista si tengo todo ahí? Entonces lo contratan a ustedes para que analicen eso y hagan un informe. Y ahí ustedes se tienen que dar cuenta de qué es lo que es mentira, lo que es verso, qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Y ahí, por ejemplo, si ustedes lo lean, no necesitan ser muy inteligentes para darse cuenta cómo mintieron. Por ahí le dice, en Argentina, no sé, en el año 2020 o 2019 esperaban una inflación del 15% anual. Cualquier cosa. Y eso les decía, íbamos a tener proyecciones, iban a hacer esto, aquello, lo otro. Nada que ver con nada. Es decir, hay cosas que están mal en la memoria y hay cosas que están mal de los administradores y que ustedes tienen que tener la capacidad de detectarlo y de darse cuenta, ¿sí? Bueno, como les decía, en Argentina todas las empresas que cotizan en bolsa publican sus estados contables. Si ustedes entran a este sitio en internet, bolsar.com, para poder encontrar los balances de las empresas, de todas, las que cotizan en bolsa. Y les vuelvo a insistir, las mismas empresas que cotizan en bolsa, si ustedes entran a la página web de la propia empresa, tienen los balances, ¿sí? Así que no es imposible encontrar esa documentación, al contrario, hoy es relativamente fácil alcanzar la información. En este caso del trabajo, nosotros queremos que ustedes lo disfruten, no que lo sufran al trabajo, ¿sí? Que lo disfruten, que lo aprovechen, que se compenetren con la empresa y fundamentalmente lo que les va a permitir es integrar los conocimientos, porque lo que va a pasar, como en casi todas las cátedras, es que ustedes estudian, no sé, estado de situación patrimonial, análisis vertical, estado de resultados, rentabilidad, índice de Dupont, análisis de flujo de fondos, estudian los temas separadamente, lo saben para rendir el examen, tanto el parcial como el final, pero le falta la visión integral. Entonces, cuando se presentan ante la realidad y tienen que aplicar todos esos conocimientos que ustedes los tienen, en realidad no los tienen porque no los saben aplicar. ¿Por qué? Porque les falta una integración de los conocimientos. ¿Y por qué le falta la integración de los conocimientos? Y porque están tratando de dar los parciales de análisis de los estados contables, no sé, de análisis matemático, de contabilidad, de auditoría, y están ahí, y después veo, y después lo pasa lo mismo con los finales. Y este tema del trabajo también lo queremos ir llevando, porque cuando llega el momento de la entrega, están con los parciales. Entonces, obviamente que ustedes le van a dar prioridad a los parciales, no al parcial de análisis de estado contable que le van a dar prioridad, a los parciales de las otras cátedras también. Entonces eso lo van dejando a segundo plano y se les complica, ¿sí? Bueno, acá vamos a un tema que es fundamental, que es el objetivo del análisis. Como yo les dije, acá nosotros tenemos que analizar, pero fundamentalmente tenemos que interpretar. Interpretar quiere decir explicar las acciones, los sucesos, para poderlos entender. Y un analista tiene que tener muy claro cuál es el objetivo de análisis. No va a ser el mismo objetivo de, si lo pide un banco, por ejemplo, los contrata a ustedes para ver para que analicen la información y ver si le dan un préstamo a la empresa, donde ustedes
lo que van a ver y analizar es la solvencia, si la empresa va a puede endeudarse y a su vez si va a poder pagar esa deuda, y a largo plazo, que por ejemplo, no sé, un proveedor o un cliente que, vamos a poner un proveedor que le está vendiendo algo a la empresa, se lo está vendiendo a fiado a 30 días, 60 días, 90 días, no sé, la cuenta se le está agrandando y tiene miedo de si le van a poder pagar o no a corto plazo. Entonces va a ser un análisis obviamente distinto. Distinto va a ser el análisis también si yo soy un capitalista y la empresa me ofrece la posibilidad de invertir capital. Yo voy a entrar en la empresa y ahí voy a poner mucho más énfasis en el análisis que en la rentabilidad. Si la empresa es rentable, tiene ganancias. ¿Por qué? Porque cuando yo llevo la plata para poner en la empresa, lo que estoy pensando es en ganar más plata, ¿sí? Por eso tienen que tener muy claro los objetivos que tiene el analista. Y en este sentido, nosotros en la cátedra, si bien la cátedra se llama Análisis Económico y Financiero de los Estados Contables, ustedes a partir de hoy tienen que interpretar que es análisis e interpretación de los estados contables económicos y financieros de la empresa. Porque la clave de la función que tienen que hacer ustedes es interpretar. Porque el análisis, van a ver que es relativamente fácil. Es una serie de fórmulas, aplicamos las fórmulas, nos dan los números, pero lo que ustedes tienen que tener la capacidad es de interpretarlo. ¿Qué quiere decir? Decodificar esa información. Ustedes la interpretan y después otra tarea que sí, yo les dije, es fundamental, es que ustedes tengan la capacidad de esa información comunicársela al que les pidió, que muchas veces el que les pide el análisis no tiene ni idea de contabilidad. Entonces le tienen que expresar eso en otros términos. O, como les dije yo, es un avión, sabe de contabilidad, sabe de finanzas, sabe todo, pero no tiene tiempo. Entonces no le pueden hacer un informe largo. Ustedes le tienen que hacer un informe breve, preciso, con los datos exactos de esa interpretación que hicieron del estudio, ¿sí? Porque los contrata a ustedes para que analicen e interpreten los estados contables porque no tiene tiempo, no porque no tiene capacidad. Capacidad la tiene y le sobra, pero está haciendo negocio, está ganando mucha plata y obviamente requiere de los servicios de un profesional. Entonces ahí está ese proceso de decodificación, que ¿qué quiere decir? Ver un estado contable, ver la información e interpretarla y después de comunicarla. Volver a decodificar para traducir esa información en un lenguaje y en una manera de comunicar que el cliente, la persona que se lo solicitó, lo entienda. Nosotros suponemos que, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que todo está hecho de acuerdo a las normas contables. Y por ejemplo, yo sé que el activo corriente es de 5.000. Entonces yo, como soy, o ustedes que son, digamos, estudiantes, ya eso lo pueden interpretar. ¿Y qué interpretación van a hacer? Y bueno, la empresa va a poder transformar en efectivo durante un año 5.000 pesos. Eso es tan simple lo que es interpretar. Acá pusimos un ejemplo muy sencillo. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir complicando. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan lo que es la interpretación, la diferencia que hay entre el dato, el índice, que ustedes pueden decir, la empresa tiene un activo corriente de 5.000, y otra cosa es la interpretación. Saber que se va a traducir en efectivo 5.000 pesos a lo largo del año. Entonces,
¿Por qué lo puede hacer? Y porque el analista puede decodificar, sabe lo que representa el activo corriente, sabe qué criterios de medición contable se usaron para poner esa información. Bueno, obviamente, después de interpretar esa información, ¿qué vamos a analizar? Y vamos a analizar el pasivo corriente, o sea, cuáles son las obligaciones que tiene la empresa a corto plazo y vamos a ver si a corto plazo va a poder o no cancelar esas obligaciones. Eso es así una consideración general de la función que va a tener el analista de los estados contables para interpretar. Como decíamos, existe la posibilidad de que sean analistas externos y analistas internos. Este es un tema, chicas, anótenlo, que suele preguntarse en el examen final. Suele preguntarse en el examen final. Así que estudienlo bien. Simple, qué es un analista externo, qué es un analista interno, qué ventajas tiene ser un analista interno, que tiene acceso a la información interna de la empresa. A veces puede no tener información interna de la empresa, a veces son analistas internos, pero no tienen acceso a la información porque alguien no se las quiere dar, pero en teoría sí. Y en general el analista externo trabaja con información pública y le cuesta acceder a información interna. Generalmente no tiene información interna, ¿sí? Así que pero eso no quiere decir que no pueda trabajar, ¿sí? Entonces, acá tenemos un pequeño cuadro, bueno, sobre quién realiza el análisis. Bueno, un análisis interno lo va a realizar el propio ente, un análisis externo, ¿quién lo hace? Un tercero. ¿Para quién lo realiza? Bueno, el análisis interno se hace generalmente para hacer un control de gestión. El análisis externo depende de los intereses particulares de cada uno. Lo que yo les dije, un banco por ahí que va a dar un préstamo, un cliente que quiere vender, lo que sea, un inversionista. ¿Cuándo se realiza? Bueno, el analista interno va a hacer esos análisis de manera permanente. El externo lo va a hacer anualmente o a veces cuando haga falta. ¿Qué utiliza? Como decimos, el analista interno tiene toda la información, porque tiene los estados contables, pero además tiene toda la información interna. El externo tiene información básica. Es decir, si nosotros queremos saber, por ejemplo, a cuántos días vende esta empresa, si soy un analista interno voy a tener cada venta que hice y a cuántos días me pagan mis clientes. El analista externo ese dato no lo tiene, pero puede deducirlo. Porque vieron que en el balance, por ejemplo, aparece deudores por venta. Entonces, el analista externo puede suponer que esos deudores por venta se mantienen a lo largo del año, un promedio a lo largo del año. Entonces, si tiene el total de las ventas y tiene los deudores por venta, puede saber cuántos de las ventas son a plazo, e incluso puede, si lo divide por la cantidad de los días del año, saber a cuántos días vende la empresa. O sea, es una suposición, pero si el balance está hecho y justo al cierre del balance el valor es razonable, es una hipótesis bastante razonable, digamos, y que habitualmente se hace así. Se saca esa información para saber cuál es el periodo de tiempo que tarda la empresa en cobrar sus ventas. Bueno, el analista interno, como dijimos, accede sin limitaciones, puede haber alguna excepción, como los celos de los directivos, y el analista externo tiene limitaciones, aunque en algunos casos puede llegar a no tener restricciones, como los inspectores, los sindicatos, a veces la misma empresa facilita el acceso. Así que tenemos, acuérdense, analista interno y analista externo. Este es un tema que puede aparecer en el final, se suele preguntar. ¿Quiénes son los usuarios? Bueno, los usuarios de nuestro análisis, del análisis que nosotros vamos a hacer,
siempre lo van a necesitar. ¿Para qué? Acuérdense siempre esto, para tomar decisiones. Así que cuando nosotros hacemos un análisis, acuérdense, el análisis y el informe tiene que ser útil para la toma de decisiones. Por eso les decía yo, si ustedes hacen un análisis de 200 hojas en el que ponen 500.000 cuentas que lo pueden hacer y 800.000 índices que lo pueden hacer, en realidad lo que están generando es una gran confusión y están dando datos, pero no están dando una información que sea útil para la toma de decisión. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes son los usuarios? Por ejemplo, un proveedor, ¿qué es lo que va a querer saber? Por ejemplo, si vende a crédito. Un prestamista, ¿qué va a querer saber? Si le va a poder prestar dinero a la empresa. Un cliente de la empresa va a querer saber si va a poder firmar contratos de provisión de bienes y servicios, si la empresa le va a cumplir. Por ejemplo, no sé, yo necesito construir un local, lo tengo que tener construido para la temporada, voy a contratar una firma y quiero saber si esa firma me va a cumplir con los plazos. Porque después, una vez que contraté la firma, hice el contrato, si no me cumplió, me arruinó mi negocio, me fue mal. Un inversor, por ejemplo, va a querer saber si compra acciones, vende acciones o retiene acciones del ente emisor. Un accionista mayoritario va a querer saber confirmar o despedir a los administradores. O sea, este es un análisis que les pueden llegar a pedir. Por ejemplo, que es una empresa que tienen dudas respecto de la manera en que está trabajando el administrador, si administra bien o administra mal. ¿Por qué? Bueno, porque como ustedes saben, las grandes empresas, todas las grandes empresas, son sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, una de las características que tiene es que los que administran son diferentes que los dueños. Entonces, los socios todos los años aprueban el balance, aprueban la memoria y aprueban lo actuado por los administradores. O lo desaprueban y los echan y ponen nuevos administradores. ¿Sí? Ujú. Entonces, en ese sentido, les pueden llegar a pedir un análisis para ver si la empresa está bien administrada o mal administrada. ¿Sí? Por ejemplo, les doy así como algo, digamos, para... Por eso vieron que, por ejemplo, cuando vean los índices, les va a agarrar un poquito de confusión, porque van a ver utilidad antes de impuesto, utilidad después de impuesto, utilidad antes de ordinaria, utilidad operativa. Bueno, por eso tiene que ver, porque todos esos datos se traducen en información que resulta útil en determinado momento. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que tiene una sucursal en Bahamas y otra en Argentina, una gana más. No sé, Bahamas está ganando más que en Argentina. Yo digo, ¿por qué? Porque el administrador administra mal, pero resulta que Bahamas es un paraíso fiscal, entonces no pagan impuestos. Entonces el problema no es que el administrador no administra bien, el problema es que acá está pagando impuestos que allá no paga. Entonces por ahí la utilidad operativa acá es mejor o igual que en Bahamas, y por lo tanto no, el problema no es el administrador. ¿Sí? Ese tipo de herramientas ustedes las van a ir adquiriendo a medida que desarrollemos la cátedra y van a poder ver cuál de todas es la más conveniente para utilizar. Un órgano de fiscalización que va a querer saber si la empresa cumple con todas las normas. Un órgano de recaudación, que puede ser ARBA, FIP, puede ser un órgano de recaudación previsional, va a querer saber si la empresa está cumpliendo con sus obligaciones o, por ejemplo, si hay que hacer algún tipo de
fiscalización, porque hay algo raro que la empresa no esté pagando los impuestos como corresponde. Un auditor de los estados contables va a tener que identificar aspectos especiales de la naturaleza y alcance de los procedimientos. Me viene porque me sale un cartelito que dice Internet inestable. No sé si me escuchan correctamente. ¿Me escuchan? Sí. Sí, a veces se entrecorta un poco, pero Bueno. se escucha bien. Bueno, y las calificadoras de riesgo son las que hacen informes para ver si conviene invertir en acciones o en obligaciones negociables, ¿sí? Vamos a ver algo de mercado de capitales, ¿sí? Vieron que hay calificadoras de riesgo que dicen si les conviene o no invertir en acciones de las empresas. Y las obligaciones negociables es una manera de préstamo que tienen las empresas para endeudarse y conseguir capital. Bueno, además de eso, pueden pedirle que hagan un análisis para los diarios. Si ustedes miran diarios de economía fundamentalmente, cada vez que las empresas presentan algún balance, se publica un artículo periodístico y se analiza un balance. Les vendría bien leerse algún artículo de eso. Como parte de un trabajo de investigación, que hay gente que investiga y que obviamente analiza los balances, o como una práctica con vista a la capacitación personal, el caso de ustedes que van a tener que hacer. Bueno, el perfil del analista. Este tema, chicas, también se pregunta sistemáticamente en el examen final. Les suelen preguntar el perfil del analista. Ustedes deben haber dado exámenes virtuales, supongo. Vieron que se encuentran con profesores que nunca estuvieron con ustedes, porque los exámenes virtuales hay una decisión de la facultad. Por ejemplo, yo estoy tomando exámenes a los alumnos de Dolores y a los alumnos de Mar del Plata, y por ahí docentes de Mar del Plata y de Dolores terminan tomándole examen final a ustedes. Más allá que yo, si todo sale bien, voy a estar en el examen final, si no pasa nada raro. Pero si siempre nos acompaña algún docente o de Mar del Plata o de Dolores. Y este tema del perfil del analista suele salir en el examen final, ¿sí? Simple, o sea, tiene que conocer bien la tarea, tiene que saber cuáles son las expectativas de quienes emplearán su informe, o sea, el objetivo, lo que hablábamos recién, no es lo mismo un informe para un banco que un informe para un inversionista, ¿sí? Tiene que conocer el negocio, tiene que entender la función y las limitaciones de la contabilidad. Siempre mencionen este tema de las limitaciones que hay en los estados contables. Tiene que conocer la terminología empresarial y contable, tiene que estar capacitado con respecto al conocimiento de las normas contables, las normas legales y las normas internacionales, tiene que saber las leyes, la doctrina contable, tiene que tener todas las herramientas de análisis. Las herramientas de análisis son las que vamos a ver a lo largo del programa. Tiene que conocer de finanzas empresarias, tiene que conocer de informática. Chicas, si no están bien capacitadas en planillas de cálculo, capacítense. O sea, no necesitan comprar un curso, pero utilicen las planillas de cálculo, aprendan a hacer gráficos, aprendan a relacionar los distintos módulos, aprendan a las celdas, aprendan a hacer fórmulas dentro de las planillas de cálculo. La van a tener que hacer durante todo el ejercicio de la profesión. Las planillas de cálculo, personalmente, las odio porque tenés al final tanta planilla de cálculo que no sabés dónde están las cosas. Pero bueno, es un mal necesario, hay que usarlas sí o sí. Y tienen que saber de economía mundial, nacional y sectorial. Lo que les decía, poseer carácter
para que no sea cosa de que porque les pagan no van a hacer las tareas como corresponde, tienen que entonces actuar con un sentido ético y profesional, tienen que planificar la tarea, no es fácil organizarse y planificar, pero sin planificación no van a poder ejecutar y elaborar el informe. Obviamente, apertura mental, capacidad lógica, un espíritu observador, la habilidad para detectar los problemas, tienen que tener imaginación, creatividad y habilidad para investigar, tienen que ser un poco detectives, darse cuenta de algo, por ejemplo, qué sé yo, que la empresa tiene un juicio, que ese juicio lo puede perder, que está ante un problema grave, y lo que yo le dije, capacidad de comunicar las ideas. Eso es algo de lo que, si ustedes hacen algún tipo de curso vinculado con comunicación, tanto escrita como oral, les va a servir, les va a servir. O sea, les va a retribuir en el futuro, ¿sí? Como dicen los norteamericanos, el payoff, que es un verbo frasal en inglés que significa que en el futuro me va a dar beneficios, ¿sí? Bueno, a diferencia de lo que ocurre con la auditoría, que sí o sí tienen que ser contadores, para hacer un informe de análisis e interpretación de los estados contables no se requiere título profesional. O sea que, por ejemplo, un periodista puede hacer un análisis de los estados contables sin ser un profesional en ciencias económicas, sin ser un contador y publicarlo. ¿Sí? Pero díganlo en el examen final y en el parcial si se los preguntamos, para reunir todas estas condiciones hay que tener el título de contador público, ¿sí? No hay una obligación legal, pero sí para reunir los requisitos y reunir el perfil, debería ser un contador. Bueno, con respecto a las herramientas y a los procedimientos, nosotros tenemos que tener la capacidad de evaluar la información, evaluar la integridad, que quiere decir si está todo, o puede estar incompleta la información, si la información es confiable, lo que decíamos antes, si cumple con las normas contables, es en general confiable, si no, puede no ser confiable y no ser válida para la toma de decisiones, y si son representativas, si reflejan la realidad. Bueno, ustedes tienen que, como dijimos, para hacer este trabajo, buscar esta información. Busquen información, un estado contable. Pueden ser poquitas hojas como pueden ser muchísimas hojas. A partir de ahí, de que tengan esta información, traten de reconseguir estos conocimientos. No quiere decir que todo lo van a tener. No quiere decir que todo lo van a tener. Pero traten de averiguar cuál es la actividad. Eso se supone que está en alguna nota, los estados contables, en algún lugar tiene que decir cuál es la actividad. Los indicadores, suele haber algún estado, algún informe. Obviamente en el estado de resultado va a haber rentabilidad, algún indicador va a haber, de endeudamiento. Si no lo hay, lo van a tener que sacar. No es difícil, nosotros se lo explicamos. Pero no es que esto lo van a tener que hacer para la semana que viene. Simplemente digo, en los datos por ahí, en la misma memoria, en el mismo informe, ya está. El endeudamiento, la liquidez, la rotación de los activos, las ventas, el crecimiento de la empresa. Todo eso a veces está presentado y hasta los gráficos están hechos. ¿Cuáles son los componentes de los costos? Eso suele estar en las notas y en las explicaciones. La estructura patrimonial global, eso está en el estado de situación patrimonial. Todos los rubros que componen el estado de situación patrimonial, eso está en los anexos y en las notas. Si ha considerado los efectos de la inflación, eso tiene que estar en las notas de los estados contables.
¿Cuáles son las causas que se producen variaciones en el patrimonio? Eso está en el estado de evolución del patrimonio neto. Estaría bueno que tengan el estado de evolución del patrimonio neto. Si no está, no importa, igual se puede hacer. ¿Cuáles son los efectos financieros de las actividades operativas, de las actividades de inversión y de las actividades de financiación? Ese es un dato que lo van a tener del estado de flujo de fondos. Estaría bueno que tengan un estado de flujo de fondos. Si está bien, si no está, no importa. Lo que decíamos antes, hay limitaciones. Si tenemos información, la tenemos. Si no tenemos información, no la tenemos. No nos hacemos demasiado problema. Los riesgos involucrados en las actividades y las contingencias. Este es un dato que es fundamental en el ejercicio de la profesión. Tener la capacidad de detectar los riesgos y las incertidumbres que tiene la empresa. Yo les di el ejemplo de Vicentín. Si ustedes son hábiles para analizar un estado contable, automáticamente miran el estado y dicen, esta empresa tiene un gran riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Si se mueve el dólar, si el dólar se va a un determinado precio, la empresa va a la quiebra. Entonces ahí ya empiezan a ver un riesgo, empiezan a ver la incertidumbre, y ahí es donde tienen ustedes que saber de economía internacional, de economía nacional y de política, de qué va a pasar con la política, digamos, económica, porque eso puede generar un cambio muy grande en la situación de la empresa, y estos riesgos o contingencias pueden ser mucho mayores. Bueno, así que tenemos que tener un análisis crítico. En este sentido, tenemos que tener la capacidad de detectar los hechos que son importantes para el desenvolvimiento del ente, qué criterios se adoptaron para evaluar los activos y los pasivos, y tenemos que ver si las normas contables que se aplicaron satisfacen al analista o no. Si no nos satisfacen, nosotros lo tenemos que poner en el informe. Puede pasar que no nos satisfaga. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que las normas contables no están bien aplicadas, o dónde puede aparecer indicios de que las normas no están bien aplicadas? Por ejemplo, nos dicen que los bienes de cambio están valuados al costo y este es inferior a su valor recuperable, pero resulta que el costo de los bienes de cambio supera largamente los ingresos por venta. No puede ser. Por ejemplo, nos dicen, la medición de los bienes de cambio y del costo se hace a reposición, pero en el balance, en el estado de resultados o en ninguna parte aparecen resultados por tenencia de los bienes de cambio. Por ejemplo, los costos de producción están puestos todos y no aparecen las amortizaciones. Entonces, si no aparecen las amortizaciones, ¿qué quiere decir? Que las amortizaciones se cargaron a gastos de, por ejemplo, administración. ¿Sí? Se dice que la medición de las inversiones en las sociedades vinculadas se hizo por el valor patrimonial proporcional. Sin embargo, la variación no ha variado durante el ejercicio. Tenemos sociedades controladas, pero no se presentan estados consolidados. Estos son ejemplos, ¿sí? Estos ejemplos están en los libros y te muestran cómo un analista externo, simplemente analizando la información contable, puede sospechar que la contabilidad no se ha llevado de manera correcta, ¿sí? Esto no es para este trabajo final integrador que ustedes tienen que hacer, es para el ejercicio de la profesión. Es una manera que tienen que tener ustedes de darse cuenta que la contabilidad no está llevada correctamente. Podemos seguir
enumerando. Yo le conté el ejemplo de River y la venta del jugador, y así tenemos un montón. Pero estos son, como se ven, variables o datos que, como yo les dije, ustedes tienen que tener la capacidad de investigar y de darse cuenta de que hay cosas que se hicieron mal. Bueno, nosotros vamos a tener más confianza en los datos si el auditor es externo. O sea, acá, ¿qué pasa? Cuando ustedes se reciban de contador, los voy a contratar yo para hacer el balance, y ustedes me van a hacer el balance y la auditoría, las dos cosas. Y me van a cobrar por el balance y me van a cobrar por la auditoría. Entonces, como es el mismo que hizo el balance, y ustedes son los auditores del balance, ¿qué van a decir? Que está todo bien, no van a decir, hice el balance más o menos. Entonces, cuando hay un auditor externo que es distinto al que hizo el balance, el dato es más confiable, ¿sí? Más aún si hay un informe de la Comisión Revisora de Cuentas. También hay una obligación de la Comisión Revisora de Cuentas de hacer un informe. Generalmente se hacen 2 renglones así, pim, 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 está todo bien por hacerlo. Pero digamos, si está bien hecho, ustedes se dan cuenta. Bueno, cuando analizamos el informe de auditoría, ustedes no vieron la auditoría, pero digamos, cuando se hace la auditoría, hay obligación de hacer un informe, y en ese informe tienen que poner un párrafo. En ese párrafo van a poner que aplicaron las normas de auditoría sin restricciones o con restricciones. Pueden decir que los estados contables están hechos de acuerdo a las normas contables o parcialmente de acuerdo a las normas contables, o directamente que un dictamen adverso del auditor diciendo que no se cumplieron con las normas contables. Esto está en el informe de auditoría, ustedes lo tienen que saber, más allá de que hayan estudiado auditoría o no, tienen que saberlo y lo tienen que decir a esto, tanto en el parcial como en el final, que tenemos que darle importancia al informe de auditoría. Y acuérdense que el informe del auditor entonces tiene 3 maneras, 3 formas. Una, diciendo que se cumplieron con todas las normas; otra, se cumplieron parcialmente con la norma; y otro que es un dictamen adverso, diciendo acá no se cumplieron con las normas. ¿Sí? Bueno, si no se cumple con las normas, yo tengo que hacer la cuantificación. Tengo que arreglar los números. Tomo los números originales, les hago los cambios y de esa manera hago el informe con los cambios introducidos. ¿Sí? Además del informe del auditor, tengo otras cosas para leer: el estatuto social, información contable, cuestiones de los analistas internos que pueden ir haciendo lo que son los papeles de trabajo. Como yo les dije, si hay algo que está mal, lo tenemos que adecuar, lo tenemos que cambiar. Tomamos el estado contable tal cual está, hacemos los ajustes y los importes que se consideren necesarios. Yo les puse un ejercicio práctico donde vamos a tener que aplicar coeficientes correctores, vamos a tener que hacer ajustes y vamos a llegar a los números correctos. ¿Sí? Bueno, las tareas preparatorias que tiene que hacer Profe, antes de bajar ¿dónde está está subido ese trabajo que dice? sí, está como tarea. Ahora lo vamos a ver. Perfecto, perfecto. En las tareas, yo les puse 4 tareas. ¿Sí? Una guía de estudio que es para contestar una serie de preguntas, se supone que son relativamente simples, pero es más que nada para que vayan viendo estas consideraciones generales, ¿sí? Como siguiendo el tema, ¿sí? Va a ser fácil. Otra tarea que es
leer este artículo periodístico y contestar unas preguntas respecto de las normas internacionales y las normas contables profesionales. Otra tarea es la del trabajo final integrador, que vayan eligiendo la empresa y ya vayan haciendo como el primer avance, como para que nosotros lo vayamos viendo y los vayamos guiando, y les vayamos diciendo, miren, esta empresa está bien, esto lo encararon bien o no, le sirve, no le sirve, o sea, como para que vayan viendo este tema. Y otro trabajo que yo lo que hice fue ponerles 3 estados de situación patrimonial y en el que tienen que contestar 6 o 7 consignas. Ese es un trabajo un poquito más complicado porque tienen que hacer algunos cálculos numéricos. Si ustedes saben manejar una planilla de cálculo, los cálculos numéricos no les van a resultar difíciles. Si no saben manejar una planilla de cálculo, van a tener que trabajar con una calculadora que va a llevar más tiempo. ¿Sí? Va a llevar más tiempo. Pero bueno, estaría bueno que lo sepan hacer con una planilla de cálculo, con el Excel. ¿Sí? De cualquier forma, ahora vamos a tener un tiempo para ver los prácticos. ¿Sí? Terminamos con esto y vamos a tener un tiempo para ver los prácticos. ¿Sí? Si no los pueden bajar, avísenme. No deberían no tener problemas para bajarlo. Bueno, el analista puede redondear, o sea, si tenemos ventas 9.999.999, pueden poner 10 millones. ¿Sí? Para no confundir, un analista puede redondear algunos números. Nosotros con los números podemos hacer comparaciones en términos absolutos. Podemos decir, bueno, ¿cuánto ganó la empresa? 1 millón. Ahora, los números absolutos tienen una limitación. No es lo mismo ganar 1 millón y tener un capital de 1,5 millones, que pasa a ser de 2,5 millones, a si tengo 100 millones y paso a ganar 1 millón. Obviamente no es lo mismo. ¿Sí? Las comparaciones que yo tengo que hacer, las puedo hacer con los datos del propio ente. Se supone que nosotros los datos del propio ente los tenemos. Las podemos hacer con datos del ente de ejercicios anteriores o con datos de otras comparaciones. O sea, por ejemplo, ustedes en este ejemplo podrían, si deciden, no sé, agarrar un hotel, bueno, un hotel, ¿qué rentabilidad tiene el hotel? 15%. ¿Qué pérdida tiene el hotel? 10%. Pero lo pueden comparar con otro hotel. Si este hotel, yo que pensaba que ganaba mucho, 15%, resulta que ganó poco, si el otro hotel ganó 40%. O sea, tengo baja rentabilidad. Yo creía que estaba ganando bien y resulta que no. Lo mismo las pérdidas. Decir, bueno, perdí 10%, deprimido, ¿no? Miro el balance de los otros hoteles perdieron 40%, 30%, 25%. Entonces, por ahí, comparar con empresas del mismo sector nos permite, obviamente, saber si nos estamos manejando bien o no. Esto lo podemos hacer con valores absolutos, que surgen de sumar y restar, o por cocientes, divisiones. Acá llegamos a razones, ratios o índices. Acá, chicas, tienen que saber sacar porcentaje. Me imagino que saben sacar porcentaje, sí o sí. Que no se van a equivocar cuando saquen porcentaje. Porque si no saben sacar porcentaje, estamos en gravísimo problema. Bueno, las variaciones absolutas es la diferencia entre un valor y el otro, y las variaciones relativas tienen que ver con porcentaje, donde en general el porcentaje se saca tomando el valor anterior. O sea, estos chicos, si yo tenía, no sé, 1 millón vendí el año pasado, y este año vendo 2 millones, sí. ¿Cuánto aumentaron mi venta? El 100%, ¿no es cierto? Porque aumenté 1 millón, ¿no?
sobre 1.000.000. ¿Se entiende? 100%. Ahora, yo podría sacar el porcentaje diciendo, mis ventas actuales son 2 millones. ¿Cuánto tenía el año pasado? 1.000.000. ¿Cuánto aumentaron? 1.000.000. ¿Cuánto aumentó en porcentaje? 50%. ¿Se entiende la diferencia? Es totalmente distinto el resultado si yo tomo el último para sacar el porcentaje, a si tomo el anterior. Lo lógico, generalmente, es tomar el valor anterior para hacer el cálculo del porcentaje. Bueno, estas razones se expresan en porcentaje, pero además en unidad de tiempo, mensual, anual, lo que sea. Ya acá vamos a ver, cuando hagamos los ratios, yo les subí un documento donde están las fórmulas, que una de las cosas que les va a pasar a ustedes y que les va a generar una gran confusión es que cada vez que ven material van a ver distintos índices con distintos nombres y distintas fórmulas. Entonces se le arma una ensalada en la cabeza de aquella. Ensalada razonable. ¿Por qué? Porque cada maestro, con su librito, cada maestro le pone el nombre que quiere y cada maestro aplica el cálculo que quiere. Entonces dice, ¿cuántos días tiene el mes? 30. Algunos dicen 30, otros dicen, no, este mes tiene 31, dividido 31. Ya me cambió el índice. Otro dice, ¿cuántos días tiene el año? Uno dice 360, el otro dice, no, 365, el otro dice, depende, que ver si es bisiesto o no es bisiesto. Y los resultados son distintos. Si tomo un año de 360 días o tomo un año de 365 días, ¿sí? Entonces, eso en realidad no es significativo si tomo 5 días más, 5 días menos. Lo que sí tengo que tener son criterios similares y aplicar la misma fórmula si utilizo comparaciones. No voy a utilizar fórmulas distintas. Pero digamos que los nombres son relativos e incluso la fórmula es relativa también. Bueno, el análisis vertical, como el nombre lo dice, es cuando hacemos una división vertical. Por ejemplo, yo divido generalmente las disponibilidades o lo que tengo en caja y bancos dividido el total del activo. Eso es un análisis vertical. O, por ejemplo, las ventas las divido por el activo o el activo por las ventas. Ese análisis vertical, que lo vamos a ver más adelante, es el primero que se tiene que hacer. ¿Por qué es el análisis vertical el primero que se tiene que hacer? Y acuérdense de esto, porque me permite a mí ver la significación. Por ahí, no sé, yo aumenté las deudas, por ejemplo. Tenía 2.000 pesos de deuda en el balance anterior, en este tengo 10.000 pesos de deuda. O sea, mis deudas aumentaron el 500%. De 2.000 pasé a 10.000. Claro, si yo hago el análisis porcentual, es una barbaridad. ¿Cómo la deuda me va a aumentar un 500%? Pero si hago el análisis vertical y veo que 2.000 pesos no existe como deuda y 10.000 pesos no existe como deuda, como eso es poco significativo, directamente no lo analizo. Por eso, lo primero que hacemos es un análisis vertical. Una vez que hicimos el análisis vertical, ya podemos darnos cuenta de qué es significativo y qué no es significativo, para no perder tiempo haciendo análisis de temas que no tienen importancia. El análisis de tendencia es un análisis que se hace tomando un año base y en función de ese año base, ¿qué pasó en los otros periodos? ¿Sí? Para eso yo necesito por lo menos 3 periodos y obviamente necesito que los datos sean homogéneos. El mayor problema que tengo ahí es la inflación. ¿Sí? Bueno, el análisis de rotación tiene que ver con la cantidad de veces que mi activo rota. ¿Sí? Cuando veamos la parte del análisis del estado de resultado y cuando analicemos la rentabilidad, vamos a ver que la rentabilidad se compone de 2 cuestiones.
Uno son los márgenes, o sea, yo una cosa la compro a un determinado precio y la vendo a otro precio, y por lo tanto la diferencia me da rentabilidad. Pero el otro factor que es clave en la rentabilidad es la rotación, ¿sí? Ustedes lo conocen, no sé, yo puedo tener, por ejemplo, un lugar de comidas rápidas, vendo pancho, vendo hamburguesa. ¿Qué gano? Poquito, tengo poco margen, diferencia entre precio de compra y de venta, pero tengo mucha rotación. Va la gente, compro, vende, y logro rentabilidad con la rotación. Por otro lado, puedo tener un restaurante donde la gente va a comer tranquilo, 4 o 5 horas se queda a comer. Es decir, tengo poca rotación, porque se me ocupa una mesa y la mesa no se desocupa hasta que no cierro, pero tengo rentabilidad por la diferencia entre los costos y el precio de venta. Por eso la rotación es tan importante, y la rotación se calcula en días. Se saca la cantidad de días que tarda, por ejemplo, el activo en traducirse en ventas. Entonces, o el activo fijo en traducirse en ventas. Yo divido las ventas, por ejemplo, por el activo fijo y me da la cantidad de días que necesito para que ese activo fijo se traduzca en ventas, ¿sí? Después lo relaciono con la cantidad de días del año.